Le damos las buenas tardes y la bienvenida a Pepe Vallardi. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Pepe? ¿Cómo vamos, Néstor? ¿Bien? Acá Espectacular, andamos. diría. Acá andamos, no sé si ahora ando medio embromado así respiratoriamente, pero como el COVID ya es un viejo amigo, ya tuve como 3 veces, así Ah, que vos puedo tuviste tener 3 veces COVID. 3. Así que ya puedo tener 4 o 5. Pero bueno, será cuestión de cerrarnos unos días a ver, este, pero seguramente pueda ser, porque es más o menos los mismos síntomas que antes, así que ya convivo con él. Pepe, tenemos Eh, internacional en la columna internacional, Diga. pero antes, yo no me quiero olvidar que tú eres, si bien acá no vienes a título de nadie, sino a nombre de José Pepe Vallardi, tú eres el presidente de la vertiente artiguista. Y se ha Exactamente, ido una figura importante de la sí, vertiente, pero del Frente Amplio y del movimiento social uruguayo, que fue el arquitecto Mariano Arana. Quisiera que hagas una pequeña exactamente. reflexión en lo posible que pueda. Muchas gracias por la oportunidad. Como tú decís, yo creo que Mariano Arana es un referente en primer lugar del Frente Amplio, está claro. Y es un referente sin duda de la vertiente artiguista, la que colaboró en conformar allá en 1989. Cualquier semblanza que se haga con Mariano, lo primero que tiene que reconocer, en mi opinión, es que más allá de sus atributos académicos, más allá de su impronta, diríamos, de arquitecto dedicado a lo social, porque más allá que trabajó la defensa del patrimonio, dio clases sobre patrimonio, sobre urbanismo contemporáneo y todo, su primera línea y su gran preocupación siempre fue la vivienda de naturaleza social. Fue fundador del Centro Cooperativista Uruguayo, fue un gran defensor de la ley de vivienda de Juan Pablo Terra de 1968. Así que Mariano es una figura que en mi opinión, ha destacado en múltiples aspectos como una enorme cantidad de reconocimientos internacionales en su calidad de arquitecto, en su calidad de urbanista, en su calidad de docente, pero tiene una virtud, una primera virtud, ¿está bien? Que es la humanidad de Mariano Arana. Esa humanidad le permitía relacionarse independientemente de con quién, no importaba el nivel académico del que se relacionara, ni el nivel político del que se relacionara, ni el nivel socioeconómico de con quien se relacionara. Mariano tuvo una característica que era que hacía sentir bien a todos sus interlocutores, vinieran de donde vinieran. Y es un hombre que en realidad siempre se manejó con mucha tolerancia. Yo en el velorio, en el velatorio, el lunes de ayer estaba con una barra de mi generación, entonces le decía, destacando la capacidad de tolerancia de Mariano, que no quiere decir que si tuviera que discutir uno no lo discutiera, no quiere decir que no se enojara cuando le subía la gallegada, no quiere decir nada, quiere decir un nivel de tolerancia. Tenía su carácter, sí, yo lo conocí también. Si se le subía la gallegada se le complicaba, pero siempre lo hacía desde el lado de la afectividad y del humanismo. Yo le decía a algunos compañeros, yo me estoy la verdad volviendo viejo porque no voy a llegar a la edad de Mariano y estoy intolerante. Y uno me decía, no te equivoques, vos por ese carácter intolerante siempre fuiste viejo. En cambio, Mariano tenía la virtud de poder relacionarse fue candidato a intendente en 1984. Cuando vino la división del frente, entendió que había que renovar la propuesta electoral. Le dijo al general Seregni que no iba a ser candidato. El general Seregni era bravo decirle que no, los que lo conocimos, y el general Seregni le dio 24 horas para que trajera una propuesta. Trajo la propuesta de este muchacho, diría él, que en realidad estuvo en la comisión del voto verde, encargado de finanzas, que es un médico prestigioso, que fue el presidente de Progreso, por Tabaré Vázquez. Así que fue candidato a senador, fue senador en 2 oportunidades, fue intendente en 2 oportunidades y fue ministro de Estado. Y en el año 2015, los compañeros y las compañeras de la departamental de la vertiente artiguista de Montevideo le propusieron ser candidato a edil
Y la verdad que dijo, no, pero yo ya tengo 80 años, tengo 82 años, no sé qué, no sé cuánto. Terminó aceptando y terminó trabajando los 5 años de edil. Y yo hablaba en el velatorio con gente de otros partidos políticos, porque fue edil con gente que podía tener edad de nietos de él, y tenían un recuerdo empático con relación a Mariano, una empatía con relación a Mariano, que yo creo que lo hacía un ser humano excepcional. Y por último, No era un tema de la edad, perdóname, porque yo también fui edil, no era un tema solamente de la edad, sino de haber sido intendente, senador, bueno, ministro y luego terminar la carrera de edil. No es moco de pavo. Cualquiera que se no, sentara a discutir en la Junta con él era Mariano Arana. claro, pero uno me decía, unos ediles de la oposición, no voy a nombrar quiénes, pero me decía, no, cuando llegamos a la Junta Departamental estaba Mariano y dije, bueno, ahora le podemos tirar sobre gestiones de él. Dice, y nos dimos cuenta en la segunda sesión que nos iba a destrozar si nosotros insistíamos en esa línea de acción desde el punto de vista del debate en la Junta Departamental de Montevideo, y terminamos aprovechando la enorme experiencia que Mariano tenía sobre ese amor a Montevideo, sobre esa capacidad de enseñarte a mirar la ciudad con un sentido patrimonial, pero no solo por el valor patrimonial, sino por el valor cultural, histórico-cultural y de construcción de ciudadanía que tenía esa función. Y bueno, y hoy veo enormemente el sistema político reconociéndoselo, aunque hay algunos tarados que en Twitter han dicho, bueno, pero la propuesta del Arroyo Miguelete no tiene cisnes. No, el Arroyo Miguelete ha vuelto a tener cisnes. Así que, en realidad, hasta aquella premonición que hizo para trabajar los parques lineales, diríamos, conjuntamente con los arroyos y mejorar la calidad de vida de uruguayos, de uruguayos, de uruguayas y de montevideanos y montevideanas, porque Montevideo es la capital del país, en realidad hacen de Mariano Arana una figura que va a ser difícil de olvidar. Y por último, esto sí lo quiero plantear por último, ¿está bien? Cuando estamos en situación de renovación de liderazgos, ¿no? Dentro del Frente Amplio, quienes aspiren a asumir esos liderazgos deberían tener, por un lado, la grandeza de nuestros padres fundadores, por otro, la capacidad de la construcción de unidad que tuvo el general Seregni, y por otro, el frente amplismo y el valor unitario de Mariano Arana. Lo quiero dejar claro porque creo que la gente trasciende en la medida en que deja legados que deben ser recuperados por los que pretenden, en fin, seguir teniendo liderazgo en el camino. Muchas gracias por la oportunidad de haberme permitido hablar de Mariano, con quien me ligaron vínculos afectivos desde 1989 muy fuertes, ¿no? Pero Gracias. Valiente, caramba, es un espacio para hablar del sistema político, de los políticos y también es un hombre de la vertiente, es un hombre del Frente Amplio, carajo, ¿cómo no íbamos a hablar de eso? En primer lugar del Frente Amplio, y adentro del Frente Amplio es un compañero de la vertiente. Pero yo siempre destaco que para Mariano el tema de la unidad y el Frente Amplismo era una seña de identidad, ¿no? Espero que todos lo tengamos presente. Sigamos con internacionales. Bueno, hoy traigo dos temas o dos países a los que debemos ponerle atención. Me interesaría que le pusiéramos atención. Uno es la situación que está viviendo Colombia, en la que se está llevando adelante ya desde agosto cuando asumió, pero que se está llevando desde agosto del año pasado, pero se está llevando adelante con mucha fuerza una ofensiva de la derecha y de la ultraderecha contra Gustavo Petro. Hoy hubo unas manifestaciones muy importantes, convocadas para defender al gobierno de Petro. Veía ahora de tarde algunos diarios de la derecha colombiana que hablaban de 7.500 personas en las calles. Yo supe armar que alguna otra movilización en más de una oportunidad, sé medir más o menos cuánta gente cabe en los espacios físicos, y la verdad que es un atrevimiento esto del espectador que veía ahora de 7.500 personas, porque son cuadras y cuadras y cuadras en bocacalles y en diagonales en el centro de Bogotá, que asistieron a la comparecencia de la convocatoria de Gustavo Petro o de quienes respaldan. Gustavo Petro apareció, pero quienes respaldan al gobierno del pacto histórico de Gustavo Petro. Acá estamos viviendo una ofensiva
esa ofensiva no debemos separarla, porque yo ya lo he dicho muchas veces, de lo que pasa en el contexto global y de las peleas y disputas por el contexto global. No debemos separarla de cuál ha sido el papel de América Latina en el contexto global general y el papel de la derecha y la ultraderecha en Iberoamérica, diría yo. Tomo a España y al resto de los países latinoamericanos, en la que hay una estrategia que es más o menos la misma, de la cual hemos hablado en otras oportunidades. Una primera cuestión es deslegitimar la derecha y la ultraderecha cuando pierden una elección frente a fuerzas progresistas, de izquierda o de centroizquierda. Lo primero que hacen es deslegitimar a los gobiernos. O sea, hablar de fraude, hablar de que en realidad el gobierno carece de legitimidad, esto es la primera línea de ataque y de las acciones y luego va reacomodando. Cuando hablo de la derecha estoy hablando del poder mediático, estoy hablando de gran parte del poder empresarial, estoy hablando de la élite económica, así que esta es la categoría en la que quiero mover cuando hablo de derecha y ultraderecha, y veo con preocupación esta ofensiva que se ha lanzado. ¿Ante qué? Se ha lanzado ante un gobierno que hizo una propuesta electoral, que en esa propuesta electoral hablaba de transformaciones, que esas propuestas empezaron a ser enviadas al Congreso y que en ese envío al Congreso se terminaba de enviar una propuesta laboral, de regulación del mercado laboral, realizar y extender derechos, una propuesta en materia de salud, una propuesta en materia tributaria y una propuesta en materia de seguridad social. Esas propuestas fueron parte del compromiso para hacer cambios estructurales, que no eran cambios estructurales, así que uno diría, ah, ¿qué transformación de 180 grados? No, no, era avanzar en generar espacios de redistribución en una sociedad como la sociedad colombiana, que es la segunda en distribución desigual en materia de distribución de la riqueza a su interior. Y han movido en eso incluso declaraciones de un general de la Reserva colombiana, que ha dicho que, es general de la Reserva, pero ha dicho que ellos están en condiciones de desplazar al gobierno, en fin, por la vía que los militares en su mesianismo creen que soluciona los grandes problemas del país. Entonces estamos enfrentando una situación, esa situación hay que tenerla presente en la agenda, esa situación, más allá de, bueno, tomo la declaración del gobierno de los Estados Unidos que leía hoy, la tomo, en fin, pensando en que podía tener una actitud inteligente el gobierno de los Estados Unidos y no es fomentar golpismo en la región, ha dicho que están reclamando que se desviendan las instituciones en Colombia. Veremos cómo se decanta el posicionamiento general del gobierno de los Estados Unidos, que siempre ha tenido muy fuerte incidencia en la realidad colombiana, ¿no? Fue articulador del Plan Colombia en el año 2000. Ese plan iba dirigido en el supuesto de combatir el narcotráfico y en realidad el narcotráfico se incrementó de manera, la producción de cocaína se incrementó de manera sustantiva en todo el tiempo en que estuvo el Plan Colombia, y hoy se produce mucho más que la que se producía cuando el inicio del Plan Colombia. Así que yo tomo con relatividad, sigo las declaraciones que hay en el contexto, pero las tomo siempre, en fin, relativizando o tratando de darle continuidad a un hilo histórico que ha determinado que Colombia fuera un país, en realidad, bajo los gobiernos de la derecha y de la ultraderecha, que gobernaron 200 años, muy muy funcional a los imperialismos de turno, ¿no? O sea que, en ese sentido, desde la época de Bolívar, la élite colombiana siempre estuvo al servicio en general de intereses imperiales. Durante el siglo XX ni hablar, y creo que acá hablamos durante otras oportunidades, previo a las elecciones, de lo que había sido el crimen político, de lo que había sido el desplazamiento de 6 millones de campesinos y el robo que se les había hecho a las tierras de esos campesinos, en fin, una situación crítica que debemos, en mi opinión, seguir. Lo quería dejar planteado
para aquellos que siguen o que les interesa desde el punto de vista de la realidad regional e internacional, en fin, se liguen a través de artículos y toda esta situación que se está dando, que creo que lo que va dirigida es a tratar de desplazar al gobierno de Gustavo Petro y a tratar de impedir el cambio, vuelvo a repetir, reformas estructurales que eran, diríamos, como absolutamente de recibo. No se trataba de grandes transformaciones en la realidad, sino de avanzar en la justicia social y en atender las demandas de los más desfavorecidos de esa realidad colombiana. Hasta acá lo de Colombia. Y hay otra realidad que creo que tenemos que seguir también, que es la realidad interna de Brasil. Esta llegada del gobierno, de este tercer gobierno del presidente Lula, o sea, diríamos, la tercera vez que el presidente Lula ha llegado al gobierno, debemos ubicarla en el contexto también actual, en un contexto global en la que, como hemos dicho, hay una lucha por la hegemonía a nivel global y hay un papel que Brasil ya había desarrollado durante los gobiernos anteriores del presidente Lula y durante los gobiernos del PT, una política de tratar de insertar a la región en el mundo, diríamos, ¿no? De tratar de insertar a la región en el mundo por aquello de que, como yo lo he discutido en alguna oportunidad con mis amigos brasileños, en realidad para incidir en el mundo hay que ser parte de contextos regionales, ¿no? Ni Alemania es nada, aunque hoy cada vez es menos, ¿no? En el contexto global sin la Unión Europea, digo que cada vez es menos porque está subsumida la estrategia norteamericana. Pero también le decía a los brasileños, ustedes no van a hacer nada sin instituciones en el mundo si no logran llevar a la región y hegemonizar la región tras de ellos. Yo creo que en ese ámbito, desde que el presidente Lula asumió el gobierno el 1 de enero de este año, ha tenido acciones bien importantes. Acaba de llevarse adelante lo que fue el retiro de los presidentes de la región, con 11 presidentes, o sea, hacía 9 años que no se reunían los presidentes de la región, y en fin, se asumieron algunos compromisos que yo creo que son importantes que los tengamos presentes, porque son compromisos que van a tratar de ir consolidando la posibilidad de avanzar, en que se avanza en avanzar en la defensa del interés común de la región. Pero internamente Brasil está en una situación complicada. Es una situación complicada porque el gobierno del presidente Lula tiene mucha debilidad en el Congreso, tiene mucha debilidad desde el punto de vista en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Dentro de 513 diputados tiene 93 que respaldan firmemente el gobierno del presidente Lula. Imaginémonos que en 81 senadores, tiene 8 senadores nomás el partido del presidente Lula, del Partido de los Trabajadores, y bueno, llegará a 31 o 32 de respaldo más o menos firme con sus aliados. Pero tiene algunas dificultades. Tuvo dificultades para llevar adelante unas promesas de campaña, como fue el aumento del salario mínimo, como un objetivo de avanzar en la eliminación de la miseria, de la pobreza a través de las transferencias directas del Estado, o cumplir con ese compromiso implicaba cumplir con una promesa de campaña que era sacar a Brasil del ¿cómo se llama? La pobreza tenemos. Sí, del mapa del hambre, porque lo había sacado el PT en el gobierno anterior, en los gobiernos anteriores, y había vuelto con Bolsonaro rápidamente en 4 años a entrar de vuelta en el mapa del hambre, ¿no? Pero tenemos una composición de las cámaras complicada, bien complicada. Tenemos una composición de las cámaras, vuelvo a repetir, de un Congreso que tiene la bancada que apoya a Bolsonaro, es de las más importantes adentro del Congreso. Lo que se llama el centrao viene así como el centro grande, ¿no? El centrón, diríamos. Le ha estado poniendo escollos a las iniciativas que han venido del Ejecutivo. Le están forzando, diríamos, de alguna manera, a que no pueda cumplir con el compromiso que él había tenido con los indígenas de que se le diera al Ministerio que está atendiendo los asuntos indígenas el tema de la demarcación de las áreas indígenas. Hay problemas
con medidas que se llevan adelante para la protección del medio ambiente, sobre todo porque el sector agrícola, que es un sector de mucho peso en el Congreso, en realidad termina de alguna manera condicionando gran parte de la votación y se transforma en un, ¿cómo se dice? En un escollo importante a aquellas cosas que se tratan de llevar adelante, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema acá que nosotros debemos tener presente, y es que las dificultades en la región son grandes desde el punto de vista del desarrollo de los proyectos políticos, que no hay mayorías sólidas en lo que tiene que ver con los respaldos para llevar adelante las transformaciones, que el golpismo de la derecha y de la ultraderecha está siempre presente y que tenemos que hacer un seguimiento porque creo que se impone el trabajar en un área de solidaridad con esas, en fin, realidades. Le cuesta mucho. En Brasil hay una técnica del Poder Ejecutivo que se llama las medidas provisorias. Puede adoptar medidas provisorias que se ejercen durante un tiempo y después tiene que ser ratificada con el Congreso. Ha estado llevando adelante medidas provisorias, ¿está bien? El Poder Ejecutivo, o sea, el gobierno de Lula, y muchas veces se encuentran dificultades en las cámaras para que esas puedan ser legitimadas por el propio Congreso. Va a haber mucha oposición. Lula cuenta, eso sí, con un respaldo internacional brutal. No cabe duda que tiene un respaldo internacional muy grande. Y vamos a tener presente, y este es un tema que tenemos que tener presente, que la jugada de fortalecer los BRICS, o sea, el espacio Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y el ampliar los BRICS, también le genera el malestar, si se quiere de alguna manera, de los Estados Unidos, que pretende tener un nivel hegemónico muy importante en la región y sabe cuál es la importancia de Brasil para pararse en la región. Bueno, tenemos, por lo menos era enunciar algunas preocupaciones que teníamos para dejarla. Estamos pasados de hora, pero te dejo picando una para otro momento. Hoy no podemos porque estamos pasados. Pero habría que preguntarse, cuando vos dijiste sacó el hambre, también ha pasado en otros países de América Latina y del mundo, pero hablemos de la América Latina, que han llegado partidos progresistas que han sacado el hambre a miles de compatriotas de diferentes países. Ahora, hay trabajos de 8, 10, 12, 15 años que rápidamente lo destruyen en 4 o 5 años. ¿Cuál es la pata que no se ataca o no se puede o no se llega? Porque no es una cuestión de tengo ganas, sino de poder hacerlo. A consolidar esa hegemonía de una actitud que se dé por enterado de que si cambia, corre ese riesgo de caerse otra vez. Algo tiene que hacer, algo hay que pensarse nuevo. De acuerdo. Es facilísimo. No. Termino con esto, podemos hablar de eso. Los gobiernos progresistas de las primeras 2 décadas o de la década y media del siglo XXI sacaron a 60 millones de personas de la pobreza, de los cuales 40 millones la sacó Brasil. Obvio que la reversión de estos fenómenos ha estado en la agenda en los últimos tiempos y hay que ver, como tú bien decías, bueno, cuáles son los cambios estructurales necesarios e imprescindibles para que esto no haya retroceso. Exacto. Gracias, Pepe. Nos vemos. Bueno, arriba.